Una vez que Jesús ha formado un grupo de colaboradores, llamando a esas dos parejas de hermanos, Andrés y Simón, Santiago y Juan, para que lo sigan, sus discípulos, dice el evangelista Marcos que Jesús fue a Cafarnaún y en un día de sábado entró inmediatamente en la sinagoga y se puso a enseñar. Por 3 veces en el Evangelio de Marcos Jesús va a entrar en una sinagoga y por 3 veces se va a enfrentar con la oposición por parte de las autoridades, de aquellos que detenían el poder religioso entre la gente. Las sinagogas eran lugares de culto, se iba para rezar, para escuchar la ley de Moisés y también para ser adoctrinados por los escribas. Los escribas eran los teólogos oficiales, el magisterio que tenía la autoridad para enseñar y para instruir al pueblo en las cosas de Dios, en las cosas de la religión. Jesús cuando entra a la sinagoga siempre dice el evangelista Marcos que es para enseñar o para proponer la buena noticia del evangelio. Y la gente en la sinagoga están impresionados por su enseñanza, porque dice el evangelista Marcos que la gente se da cuenta que Jesús enseña como uno que tiene autoridad y no como los escribas o los letrados, porque la autoridad de Jesús proviene de Dios mismo. En el Evangelio de Marcos Jesús ha sido presentado como Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo que le ha comunicado lo que tiene que enseñar a la gente. Y esta enseñanza no consiste en repetir doctrinas o fórmulas del pasado, sino que esa enseñanza es una propuesta de vida, algo que llega al corazón de la gente, que responde a sus inquietudes, a sus esperanzas, o lo que realmente la gente siente para poder vivir de una manera digna. Pues bien, todos están en la sinagoga impresionados por esta enseñanza y no como la de los teólogos oficiales, esos escribas que eran el magisterio de aquella época, los que tenían la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Pero en la sinagoga había también un hombre poseído por un espíritu inmundo e inmediatamente empezó a gritar. Así como Jesús entra enseguida en la sinagoga, enseguida va a ser contestado por un personaje que en este evangelio, en este momento, pues tiene un papel representativo. Porque dice Marcos que este hombre, cuando se puso a gritar, este hombre que está poseído por un espíritu inmundo, dijo: ¿Qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado por Dios. Este hombre habla curiosamente al plural: has venido a destruirnos. Es decir, Marco nos está presentando un personaje representativo. Es figura, pues, de los letrados, de esos escribas que enseñan de una manera que al pueblo, pues, no puede dar la vida y no puede realmente satisfacer esas inquietudes o esas esperanzas que el pueblo tiene. Pero al mismo tiempo, este personaje que representa la doctrina de los letrados está como muy preocupado, se encuentra pues una actitud incluso violenta porque ve que la enseñanza de Jesús pues va liberando a la gente de todo lo que los letrados decían o de esa doctrina que los letrados imponían a la gente. Marcos nos avisa que este personaje está poseído por un espíritu inmundo. Jesús ha sido presentado también por Juan el Bautista como aquel que va a bautizar en Espíritu Santo. El Espíritu es la fuerza, es la energía que cuando viene de Dios separa del mal y permite a la persona humana pues ese crecimiento, ese desarrollo vital. Por eso se habla de Espíritu Santo, algo que separa a la persona, una fuerza vital que separa a la persona de cualquier forma de mal y que garantiza su crecimiento. En cambio, en este caso se habla de un espíritu inmundo, es decir, impuro, una fuerza que abandona al hombre en una situación pues de mal, de violencia, de todo lo que impide su crecimiento, de todo lo que lo hace una persona alienada, como un fanatismo religioso incluso, que hace que la persona pierda su capacidad de razonar y que pueda también pues pensar por sí mismo, pueda decidir por sí mismo. Por eso este personaje, este hombre poseído por un espíritu inmundo, es decir, está embebido de toda aquella doctrina de los letrados, de los escribas, que lo hacen refractario a todo lo que es la novedad, a todo lo que significa un abrirse a una forma nueva de ver la vida, de comprender la vida y de comprender a Dios mismo como Jesús está haciendo ahora. Por eso este individuo dice: has venido a destruirnos, porque se han dado cuenta los escribas
que la enseñanza de Jesús atrae mucho a la gente y que la gente ha reconocido en Jesús pues al enviado de Dios, aquel que con su palabra no impone nada, no tiene que obligar a nada, sino que con su palabra atrae y suscita en la gente ese deseo de cambio, esas ganas de vivir de una manera más profunda, más libre, más auténtica. Por eso la destrucción de la que habla el espíritu inmundo significa pues ver acabada esa doctrina de los letrados, ver que todo ese sistema que ha sido levantado pues para tener a la gente controlada, para impedir que la gente pudiera pensar con su cabeza o con su mente y pudiera también tomar decisiones libres, que todo eso está para perderse, que está para derrumbarse. El hombre poseído por el espíritu inmundo, este personaje representativo, le recuerda a Jesús quién es él. Sé quién eres tú, el consagrado por Dios. Este individuo recuerda a Jesús que él tiene que ser el Mesías, el consagrado por Dios. Es una manera de hablar del Mesías, el Mesías de la tradición judía, que tenía pues que concordar con lo que era la enseñanza de los letrados, es decir, un Mesías de fuerza, un Mesías que tenía que imponer la ley, un Mesías que tenía que llamar a la observancia, un Mesías que tenía que hacerse con el poder para hacer que a punto esa gloria de Israel, del pueblo elegido, volviera a relucir como en el pasado. El hombre poseído entonces le recuerda a Jesús que él tiene que ponerse de acuerdo, tiene que estar en sintonía con la doctrina de los letrados, que tiene que adaptarse a la tradición religiosa del pueblo, que no puede proponer algo nuevo, algo completamente distinto. Jesús, hacia este hombre, dice el evangelista, lo conminó: cállate la boca y sal de él. El espíritu inmundo, retorciéndolo y dando su alarido, salió de él. Se quedaron todos ellos tan desconcertados que se preguntaban unos a otros: ¿qué significa esto? Un nuevo modo de enseñar, con autoridad, incluso da órdenes a los espíritus inmundos y lo obedecen. Jesús, en relación a este hombre poseído con el espíritu inmundo, cuando le recuerda que él tiene que ser el Mesías de la tradición, Jesús le obliga de una manera perentoria a que se calle, no dialoga con él. Jesús se muestra, desde este punto de vista, no dispuesto a contratar con esta persona, sino que lo obliga a callarse y que a este individuo se libere, que ese espíritu inmundo, que esa ideología o que esa manera de pensar, que ese fanatismo que lleva dentro, pues lo pueda dejar, lo pueda abandonar. Y de hecho el espíritu inmundo, pues retorciéndolo y dando un alarido, salió de él. Es decir, Jesús libera de este fanatismo, Jesús libera de todo aquello que impide a la persona de ser una persona capaz de razonar con su propia cabeza. Jesús da a la persona humana una visión nueva de la vida, dejando atrás todas aquellas doctrinas, todas aquellas enseñanzas que no garantizan su crecimiento y su plenitud. Pero abandonar todas esas enseñanzas, doctrinas del pasado, no es algo que sucede de manera tranquila, sino que se habla de incluso una violencia, es decir, dejar a un lado todo lo que había sido la enseñanza oficial, pues a este individuo, a este hombre poseído por el espíritu inmundo, como que le va a costar trabajo. Dice que el espíritu lo retorció. Es decir, es esa violencia que la misma doctrina de los letrados sigue fomentando y causando en las personas, incluso cuando se quieren librar de ella. Pero lo que sucede al final es que todos en la sinagoga se quedaron desconcertados porque realmente han visto que Jesús tiene una manera de enseñar, de proponer pues la palabra, de expresar y de difundir el proyecto del Padre que realmente libera y que es esa autoridad que significa abrir a una visión nueva de la vida y permitir a la persona que pueda crecer en esta vida. Por eso su palabra es capaz de liberar a la gente de los espíritus inmundos, de todo aquello que le impide de crecer en esa vida y darle la posibilidad de ser personas auténticas. La fama de Jesús se va a ir difundiendo por todas partes porque esta enseñanza no tiene nada que ver con la enseñanza oficial, no es un repetir doctrinas o fórmulas del pasado, sino es una invitación a vivir de manera distinta, abriéndose a la novedad del Padre, esa novedad que significa la libertad y la dignidad de cada uno de sus hijos.